diferencia. Ay. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben, vieron con Marina ayer, no, ayer no, hoy es lunes, el jueves, que contraseguro quería decir contracobertura, o sea, si mi cobertura principal era de vida, el contraseguro cubría la parte de muerte. Y bajo esa hipótesis, lo que ustedes vieron hasta ahora fue que lo que se devolvía era la prima de tarifa total, lo que simbolizaban como PTC XN. Nosotros lo que hoy vamos a ver es devolución de prima de tarifa del plan principal exclusivamente. Para eso voy a decir que voy a simbolizar con PTD a esa prima de tarifa que incluye a la prima de tarifa del plan principal y a la extra prima, estoy poniendo EPTD con los campos XN que no agregué, donde esa extra prima lo que me está diciendo es, ojo, usted solamente va a devolver la prima de tarifa del plan principal. Entonces, voy a plantear, por un lado, la prima de tarifa con lo que yo llamo devolución para diferenciarla de la prima de tarifa con contraseguro. Y luego voy a desdoblar a esa prima de tarifa con devolución en dos integrantes, la prima de tarifa del plan principal y la extra prima de tarifa de esta contracobertura. Entonces Disculpe digo, que interrumpa. ¿A alguien más se le ve borroso el pizarrón o...? Sí, a mí se me ve todo borroso. ¿sí? A mí también. Ay, Yo Dios. no veo bien. No, Yo veo bien, pero muy chiquito y lejos, digamos. porque puse eso puede ser por esto, a ver si lo arreglamos así. A ver, ahí se te arregla algo. Hola. Yo veo bien, no borroso, pero lejos. Lejos. Más cerca no voy a poder. No, sino escribir un poco más al centro del... Ahora empiezo a escribir al centro. Claro, en la parte más cercana a la cámara se ve mejor. Acá. Sí. Entonces, voy a decir lo siguiente. Valor actual de estas primas de PTD. Y como dije hace un rato, voy a considerar que la cobertura principal es vida y que la devolución se hace en caso de muerte. Entonces voy a decir, capital diferido de vida, elijo a esa cobertura como cobertura principal, más devolución exclusivamente de la prima de tarifa. Eso quiere decir, se van devolviendo las primas que he pagado, con lo cual, si fallece el primer año, devuelve una prima de tarifa. Pero si fallece el segundo año, ¿qué va a pasar? Va a devolver 2 primas de tarifa, El tercero, 3 primas de tarifa. ¿qué figura está representada por esto que estamos diciendo?
cuál sería la cobertura que devuelve 1, 2, 3, una A increasing de muerte. Entonces voy a escribir PT XN por una A increasing de muerte. Fíjense que acá está la diferencia de lo que ven ahora conmigo y de lo que vieron el jueves con Marina. Esta es la única diferencia. En rigor de verdad, bueno, acá era una primera tarifa con contraseguro, ¿no? Con Marina, ¿qué devolvían ahí? La de contraseguro. O sea, acá no devolvían nada más que esta prima, sino que con Marina devolvían, lo anoto así, prima de tarifa con contraseguro, que estaba compuesta por la prima de tarifa y por la extraprima. Acá solo devuelvo la prima de tarifa del plan principal. Entonces, ojo que esto lo estoy marcando, no quiere decir que sea igual. Esta es la diferencia que tienen entre lo que desarrollaron el jueves y lo que estamos desarrollando hoy. Bueno, pero yo acá del lado izquierdo puse prima de tarifa con devolución y hasta ahora lo único que escribí, y esto sí es válido, es la prima pura. ¿Qué me falta escribir? Los gastos. Los gastos. Entonces yo voy poniendo letras, voy diciendo qué represento con cada letra porque a lo mejor no escribo las mismas letras que vieron con las chicas. Primero voy a escribir un alfa solito. Ese alfa solo me está indicando, en primer término, que es un gasto inicial, porque no está actualizado, no se produce todos los años. Y en segundo término, que es sobre el capital asegurado, que en este caso es unitario, obviamente. ¿Y por qué? Porque no está multiplicado por la prima de tarifa, por eso me doy cuenta que es sobre el capital asegurado. Luego voy a sumar un beta por la prima de tarifa con devolución. Entonces, ¿qué me está diciendo ese beta? ¿Qué tipo de gasto es? No estoy actualizando, quiere decir que se produce una sola vez en el día de hoy, en el momento cero, o sea que es un gasto inicial, pero ahora está calculado sobre la prima de tarifa con devolución. Sigo la letra siguiente en el alfabeto, la gamma. Y a la gamma la voy a multiplicar por una AX 0N. Ese va a ser un gasto que se produce todos los años, porque está multiplicado por la A, pero que es sobre el capital asegurado, porque no aparece multiplicado por ninguna prima. Y lo último que voy a escribir es delta por la prima de tarifa con devolución por una X0N. Y ahí tengo todos los años, porque está multiplicado por la A, estoy actualizando todos los años, y como multiplico por la prima de tarifa con devolución, quiere decir que se aplica el porcentaje sobre la prima de tarifa. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo ahora les pido por favor que tengan presente que cada vez que yo hablo de PTD, estoy hablando de la suma de la prima de tarifa del plan principal y de la extraprima de tarifa con devolución. PTD tiene esos dos componentes. Y entonces vamos a mirar y vamos a ir armando. Mi idea es armar dos ecuaciones.
Una que contemple nada más que la prima de tarifa y otra que contemple nada más que la extraprima. Entonces, este primer lado de la igualdad, y me interrumpen si hay algo que no entiende en el momento que no lo entienden, no dejen pasar. Esta primera, el lado izquierdo de la igualdad, lo voy a separar en dos renglones. El primer renglón va a decir PTXN por AX0N. Y el segundo renglón va a decir EPTD XN por AX0N. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue tener en cuenta que PTD es igual a la suma de estas dos primas, la prima tarifa más la extraprima, y en el primer renglón escribí la parte de la prima de tarifa y en el segundo la parte de extraprima. ¿Está claro hasta acá? Bueno, la prima de tarifa enfoca al plan principal. La parte que toma, la parte pura, no la parte de gastos, de recargos, enfocan al plan principal. El plan principal es la cobertura de vida. Entonces, en la parte de prima de tarifa escribo la cobertura de vida. Dejo un más, después veré cómo sigo. Intento ir por orden. Esta parte de acá, la prima de tarifa multiplicada por esa A increasing, no es otra cosa que la devolución de las primas, la contracobertura. Es decir, para gozar de esta parte de la cobertura, de esa contracobertura, yo voy a pagar las extraprimas. Entonces, ese segundo sumando lo voy a poner en la parte de las extraprimas. PT Ay, qué día hoy, chicos. PTXN por A increasing X0N. O sea, me limité a poner la parte pura, no toqué todavía los gastos, a la parte de la prima de tarifa del plan principal, le asigné, le adjudiqué la cobertura principal, a la parte de la contracobertura representada por las extraprimas, le adjudico la devolución de las primas. Preguntas hasta acá. No, por ahora bien. Por ahora bien. Bueno, entonces ahora tengo que ver ahora cómo voy a adjudicar los gastos. Sumo alfa acá, pero obviamente, si ya lo sumo en la cobertura principal, no puedo sumarlo en la contracobertura, porque alfa se paga por todo, por la prima de tarifa con devolución. Entonces, lo escribo acá. En cambio, beta, voy a escribir beta por PTXN acá, y acá voy a escribir beta por EPTD acá. O sea, beta, que está aplicado a una prima de tarifa con devolución, sí puedo adjudicarle una parte a la prima de tarifa y la otra parte a la extraprima. ¿Está claro lo que hice hasta acá? Está claro. El mismo criterio que adopté para alfa, lo adopto para el gasto sobre capital asegurado que se produce todos los años. Lo sumo acá. Y como hay un solo gasto de capital asegurado,
no lo vuelvo a sumar acá. Y por último, el gasto sobre cada una de las primas de tarifa lo sumo en la parte de cobertura principal, pero lo sumé multiplicado por la prima de tarifa, que es el plan principal. Acá lo voy a sumar multiplicado por lo que me falta, que es la extra prima con devolución. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? No sé si puse las mismas letras griegas que pusieron Paula y Marina, pero la fórmula de prima de tarifa es la que ya vieron, es la que tienen ahí, que contempla gastos de adquisición sobre capital asegurado, gastos de adquisición sobre prima de tarifa, gastos periódicos sobre capital asegurado y delta, gastos periódicos sobre prima de tarifa. Y esto que está acá, y que es lo que voy a dejar recuadrado porque es con lo que voy a seguir trabajando, es la fórmula que a mí me interesa, que es la extraprima de tarifa que contempla exclusivamente devolución de la prima del plan principal. Preguntas hasta acá antes de que siga. Hola. Por ahora no. Está bien. Por ahora no. Bueno. Entonces ahora, luego de este desarrollo, yo voy a escribir, primero repetir esta ecuación más o menos a esta altura. Díganme si se ve o no. Y ahí se ve. Sí, se ve. Miro por si acaso para no olvidarme de nada. Beta por EPTD XN más delta por EP, me falta la E, de XN por la A. E invito a cada uno de ustedes a que me digan el resultado al cual llegan de EPTD. Espera. PT. Por. Entonces ya directamente voy a poner algo que voy a llamar PBXN, no sé si Marina ya lo nombró, o sea, es el cociente entre la A increasing y la X0N o la A increasing, como vos dijiste, multiplicada por la A a la menos 1, y en el denominador, ¿qué escribo? Un delta, sí. Esa sería la fórmula final que queda. Alejandra, Entonces, disculpa, ¿podrías repetir la fórmula final como quedó que no la llevo a ver bien? Sí. EPTD XN es igual prima de tarifa
XN, esta es la del plan principal, por raya de fracción, numerador PBXN, denominador 1 menos beta por a la menos 1, X0N, menos delta. Lo primero que tienen que hacer para llegar a esa expresión es dividir todos los miembros por AX0N y luego sacar factor común EPTD. Bueno, algo que me interesa es mencionar lo siguiente. Esto que está acá está actuando como capital asegurado en esta expresión. Y otra cosa que me interesa que presten atención es el resultado que me dé esta cuenta está expresado en unidades monetarias. Usted va a tener que pagar, y como estoy trabajando con un capital asegurado inicial para el cual yo calculé la prima de tarifa de 1 peso, voy a decir, usted está pagando 0,50 pesos para poder contratar esta contracobertura. Los valores son en unidades monetarias, es decir, reciben el nombre de valores absolutos. Ahora yo digo, si a ustedes les preguntaran, ¿qué porcentaje representa lo que yo voy a pagar en concepto de extraprima de tarifa con devolución sobre la prima de tarifa del plan principal? ¿Qué cuenta me sugerirían que haga? Voy a olvidarme del Directamente la división que figura ahí en la pizarra. Todavía no figura. O sea, si yo pregunto, ¿qué porcentaje representa? Pues yo quiero que me digan qué cuenta hago. ¿Qué porcentaje representa este valor que usted paga en concepto de extraprima sobre la prima de tarifa? ¿Qué cuenta hacen? La dividimos. Dividido sobre la prima de tarifa. De vuelta que no oí. Hola. Dividir sobre la prima de tarifa. ¿Qué cosa? EPTD. EPTD. Entonces yo divido EPTD sobre la prima de tarifa. A ese cociente lo voy a llamar EPTD también, pero voy a utilizar la letra minúscula para diferenciarlo. La diferencia entre esto y esto, la mayúscula me está indicando cuánto pago. Pesos, dólares, cualquier moneda. Esto que está acá, el porcentaje que representa el valor que yo estoy pagando sobre la prima de tarifa. Y obviamente que creo que es lo que me dijeron, pero yo tengo que saber de dónde salen las cosas. Ese recargo, ese porcentaje, es equivalente a esa expresión. Ustedes deben haber visto el jueves una expresión para EPTC. ¿Es así o no? Sí. ¿Quién me la dice? Es igual, pero difiere en el denominador.
tiene. es igual, pero difiere, o sea, es parecida. Y si mi memoria no falla, 1 menos beta por a la menos 1, esto queda igual, menos delta, menos, y se agrega un La PB. variable. ¿Es así? Sí. Criterio análogo, la EPTC va a resultar igual al cociente de EPTC dividido el capital asegurado, que el capital asegurado es la prima de tarifa. ¿Y qué me va a quedar entonces como EPTC minúscula? ¿A qué reduzco la expresión? Bueno, ahí puse nada más que PB, vamos a agregar el DXN. Bueno, las expresiones son muy parecidas. Miren esta y miren esta, o sea, la única diferencia es que en el denominador, en la EPTC, está apareciendo la prima del variable. Entonces, si yo ya doy un primer vistazo, este denominador es más chico que este otro denominador. Eso hace, ya mirando esa fórmula sin ningún tipo de comparación, que es lo que voy a hacer ahora, yo ya me puedo inclinar a decir en realidad no a decir qué signo me sugieren que ponga, mayor o menor en el orden que lo escribí. Mayor. Matemáticamente, por lo que dije hace un ratito, o sea, acá estoy agregando la PB restando, estoy haciendo que el denominador disminuya. Esto hace obviamente que el resultado final sea más grande. Y conceptualmente, cuando yo me están aplicando ese recargo para el cálculo de la extra prima, acá me dice que me devuelven la prima de tarifa más la extra prima que yo estoy pagando. En cambio, en este caso, lo único que me van a devolver es la prima de tarifa. Entonces, es lógico que yo pague más por aquella cobertura donde me están prometiendo devolver más. Entonces, la pregunta que a uno le surge es, ¿habrá alguna relación entre ambos porcentajes? Y ojo, para ver la relación se trabaja con los valores relativos, no van a poder trabajar con los valores absolutos, o sea, no se les ocurra hacer el cociente entre EPTC mayúscula y EPT D mayúscula. La relación se verifica para los valores relativos y cuando voy a los valores relativos se me antoja hacer, por ejemplo, EPTD dividido EPTC, a ver qué me da. Entonces, escribo nuevamente acá abajo, EPTD dividido EPTC. ¿Qué va a pasar con los numeradores de ambas expresiones? Se simplifica. Se van a simplificar, o sea, no los voy a escribir porque se van
a simplificar a los numeradores. Y luego, a ver si ustedes están de acuerdo, me quedaría en el numerador 1 menos beta por a la menos 1 menos delta menos pb, y en el denominador 1 menos beta por a la menos 1 menos delta. ¿Es correcto lo que escribí? Sí, correcto. Sí, sí. Y entonces ahora, fíjense, yo puedo separar el numerador en dos. Todo lo que está a la izquierda de PB y a PB dejarlo solito. Cuando separo así, puedo decir que la parte izquierda dividido el denominador es igual a 1 y después me va a quedar PB dividido el denominador. O sea, distribuí obviamente, apliqué la propiedad distributiva. ¿Y a qué es igual ese sustraendo que está escrito ahí? EPTD. Entonces Minúscula. me queda 1 menos EPTD. O sea, el cociente entre EPTD y EPTC es 1 menos EPTD. ¿Qué quiere decir? Que EPTC, ¿a qué va a ser igual? EPTD sobre 1 menos EPTD. Esa es una de las relaciones y ahí nuevamente puede verse que EPTC va a ser mayor a EPTD. ¿Por qué? Porque está dividida por un número menor a 1. ¿Hasta ahí está claro? Perfecto. Sí, sí. Del mismo modo, y esto lo van a hacer ustedes, pueden hacerlo partiendo de acá o haciendo directamente el cociente al revés, EPTD les tiene que dar, anoto lo que les tiene que dar, EPTC dividido 1 más EPTC. Esta es la otra relación, y lo que digo siempre, fíjense que estas relaciones, ¿a quiénes lo hacen acordar? Así no lo digo yo y lo dicen ustedes. A la tasa de Interés y interés descuento. A la relación que hay sobre tasa de interés y tasa de descuento. La tasa de interés obviamente es la mayor, o sea que la EPTC estaría actuando como tasa de interés y la EPTD estaría actuando como tasa de descuento. Entonces, lo que tienen que tener totalmente en claro antes de comentarles otras cositas es lo siguiente. ¿Borro? ¿Borro? Por mí sí. Y lo voy a escribir en orden. Prima de tarifa del plan principal.
prima de tarifa que incluye al plan principal y a una extra prima que implica o que reconoce la devolución exclusivamente de la prima del plan principal. Y anoto acá, solo devuelve PT. Y esto también puedo escribirlo como PT, prima de tarifa del plan principal, 1 más el recargo que acabamos de dar. PTC devuelve todo. Con devuelve todo me refiero a devuelve la prima de tarifa del plan principal y devuelve también la extra prima que se está pagando por la cobertura. PT más EPTC. PT 1 más el recargo. O sea, esto sería el resumen de las 3 clases de prima de tarifa que ustedes tienen. Preguntas hasta acá. Discúlpame, en el de saldo que devuelve la prima de tarifa, dice 1 más EPT D. D. Listo, gracias. No, de nada. Y en el otro, C. Yo voy a aclarar lo siguiente. En general uno trabaja con el capital diferido de vida como cobertura de vida porque es más sencillo, pero también y como práctica, se lo sugiero, uno podría hablar de una cobertura diferida de muerte a XMN, no, M no, H. Hace rato que no lo damos con N, con M. HN, donde el periodo de pagos es periodo de pago de primas. Es H, el periodo de diferimiento, y entonces la cobertura, la contracobertura sería devolver las primas durante el periodo de diferimiento si se produce el fallecimiento. ¿Por qué? Porque en esta cobertura, si bien es un seguro de muerte, ¿cuándo empieza a correr la muerte? La cobertura de muerte. A partir de H. A partir de H. Entonces, en la parte del diferimiento es una cobertura de vida. También en lugar del capital diferido de vida, ustedes podrían haber escrito esa cobertura. Sugerencia. En el libro de Levy, esto está muy bien explicado. O sea que mi sugerencia es que lo lean del libro de Levy. Preguntas hasta acá. Por ahora bien. Bueno. Ahora uno no necesariamente tiene que tener la cobertura principal, como dimos recién, vida, y la contracobertura muerte. Supongamos ahora que hacemos al revés y que decimos la cobertura principal es muerte, una AX0N, y entonces la contracobertura es vida. Y ahora vamos a ver qué escribimos como vida. Siempre es devolución de primas de tarifa pagadas del plan principal o de toda la cobertura. ¿Lo vieron con Marina?
¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Bueno, entonces vamos a hacerlo para esta cobertura. Extra prima de tarifa con devolución, valor actual. Recuerden que lo acabamos de ver, ahora no voy a desdoblar, que solo los gastos que voy a computar acá son los de prima de tarifa. Tengan presente siempre eso, que es lo que intenté mostrarles cuando hice el desdoblamiento en el ejemplo anterior. Cobertura principal es muerte, no me interesa porque estoy hablando de las extraprimas. Las extraprimas lo que cubren es la parte de la contracobertura. ¿En qué consiste la contracobertura? En devolver las primas pagadas solo del plan principal si la persona que contrata el seguro llega con vida. ¿Cómo lo escribo y por qué? Primero, ¿cómo lo escribo? ¿Qué escribo? La contracobertura sería un capital diferido de vida, ¿o no? Algo más, o sea, me falta el capital asegurado. Con las primas que haya pagado hasta ese momento, que serían N. Sería N primas de tarifa por EXN. Acá no hay cobertura variable, o sea, si ustedes se hacen un eje, el porqué de la diferencia entre una y otra situación. Cuando ustedes trabajan con una cobertura principal de vida, donde la devolución, la contracobertura, es que la persona fallezca, la persona puede fallecer en cualquiera de los años, entonces ustedes tienen que contemplar el hecho de que fallezca el primer año, se le devuelve una prima, el hecho de que fallezca el segundo, se le devuelven dos, o sea, se le van devolviendo la cantidad de primas que han pagado hasta ese momento. Se le devuelven T, se le devuelven T más 1, N menos 1, se le devuelven N. Por eso contemplan la figura del increasing. Pero cuando yo hablo de vida, lo que estoy diciendo es, para que esta persona pueda recibir las primas pagadas, tiene que sobrevivir indefectiblemente hasta el momento N. No le voy a devolver. Si usted vivió hasta el momento 1, le devuelvo tanto. O si usted... No. Tiene que cumplirse la condición de supervivencia en todo el periodo de cobertura. Si falleció el primer año, cobró el seguro por caso de muerte y no pudo hacer uso de la contracobertura. En realidad no lo cobró él, los derechohabientes han cobrado el seguro en caso de muerte y no puede hacer él uso de la contracobertura. Entonces, cuando terminó el periodo y sobrevivió, la contingencia es sobrevivir, entonces ahí le pagan. ¿Qué le pagan? Todo lo que él pagó. Las N primas totales, el total de las primas de tarifa que ha pagado. Preguntas hasta acá. Estamos bien. Obviamente, si el lado izquierdo de la igualdad, estoy escribiendo el valor actual de las extraprimas, esta partecita de acá, por más que me esté apareciendo prima de tarifa y que ustedes digan, ay, cuando es prima de tarifa, entonces quiere decir, no, la prima de tarifa acá está actuando como, reitero, capital asegurado, es un número que está escrito ahí. Entonces tengo que sumar, y ahora quiero hacer memoria de las letras. Beta, que era el gasto inicial sobre la extraprima o la prima, sobre todo, más,
Y el último que me queda es delta, donde ese delta también lo aplicaba sobre la extra prima, pero ¿qué pasaba con ese delta? ¿Se pagaba una sola vez? Es periódico. Más fuerte. Es periódico, hay que ponerle Es la A. periódico. Entonces, si es periódico, lo multiplico por la A. ¿Y qué me queda como expresión final luego de haber hecho todas las cuentas? No, acá no es necesario desglosarlo. No, con EPTD no, con EPTC lo tenés que desglosar. Ahí porque te aparece la suma de los dos, estás devolviendo tanto prima de tarifa como extra prima. Acá te sale directo. No, de nada. Acá queda N por prima de tarifa de XN. Yo quiero despejar esto, ¿eh? En el numerador queda la prima principal dividido 1 menos los gastos. Y la B queda dividido por la A. 1 menos, a ver, Menos. espérate que. Beta por a la menos 1, menos delta. Delta. Y en el numerador N por la prima de tarifa por la E de XN. Dividido Por la por primer A en la capital diferido de vida. Y dividido la A en el numerador. No, porque ya puse la prima del capital diferido, Ah, ok, listo. que sería la E sobre la A. Claro, ok. ¿Sí? Bueno. Con esto entiendo, pero no me queda claro. Entonces, el jueves tienen práctico, habíamos puesto en el cronograma. Sí, según los chicos, el miércoles y el jueves es práctica. Es práctico, está bien. Y viernes y sábado también. Y el martes que viene es repaso. El martes porque el lunes es feriado, no. O sea, están invitados ustedes también al repaso del martes, desde ya. Perdón, ¿te puedo pedir si te... Si me corro, qué insolente. Gracias. No, de nada. Una consulta. No, porque... pero no me dan las cuentas, porque si es 12, sí. ¿Y qué pasa en los otros 2 días? Es feriado, yo iba a comentar eso, capaz se recupera. No, no se recupera nada. Y el cronograma, los cronogramas los hago yo en general. ¿Qué habré puesto? Bueno, ahora, pero no quiero tocar nada en la computadora, porque si toco algo, me quedaré con la incógnita y después se los cuento. Es que este viernes es feriado, entonces seguramente la... Ah, este viernes es feriado. Y Claro. no, por eso lo hicimos, gracias. Es así. El viernes es feriado y el lunes también y el sábado probablemente también, entonces, no tengan clases. No, el sábado sí tenemos, dijeron. ¿Sí? ¿Dijeron que sí? Ah, bueno, entonces. A ver. Hola. Te llamo en un ratito. Beso. Alejandra, perdón. Sí. Alejandra, ¿puedo hacer una pregunta del tema que acabamos de ver? No tiene que ver con las fechas. Si hay un gasto sobre capital, o sea, ¿puede haber un gasto sobre capital asegurado de la extra prima, de la contracobertura? No. No, o sea, no existe, digamos. Por eso, cuando te lo mostré, lo que Sí. intenté mostrarte es, o sea, cuando te lo abrí, lo que Sí. intenté mostrarte fue
yo estoy poniendo los gastos sobre capital asegurado en la cobertura principal. Claro, o sea, podría pasar solamente en el caso que sean gastos de liquidación, por ejemplo. En casos de gastos de liquidación, sí los deberías Claro. incluir. Y si los gastos de liquidación, perdón, sigo con esto, son un porcentaje y la cobertura, digamos, es variable, como vimos antes, la increasing, entonces sí en la cobertura, ¿no? Directamente se multiplica por 1 más el gasto, sí. Perfecto, gracias. Porcentaje de gasto, mejor dicho. Claro, sí, sí. Gracias. No, de nada. Una consulta, Alejandra, buenas tardes. Hola. En el caso de que tengamos gastos de liquidación de siniestro y querramos usar la relación de los ratios de... Ah, no, yo quiero que eso lo demuestren. Ah, perfecto. Yo en otros cursos he dicho, demuéstrenlo, nunca me lo han demostrado. Entonces yo no voy a hablar hasta que alguien no me lo demuestre. Está bien, perfecto. Y una consulta más. Cuando en los ejercicios a veces piden desarrollar y expresar numéricamente la prima de tarifa anual, ¿se refiere a la prima de tarifa que conocemos o hace referencia a la prima de tarifa total, la que incluye también a la extra prima? No, en realidad el enunciado tendría que pedir prima de tarifa total para el contraseguro y después prima de tarifa, o sea, ser bien específico. Vamos a intentar no olvidarnos en el examen. Ok, gracias. No, de nada. Perdón, una consulta. Cuando hay que calcular, hacer una marcha progresiva o saldos individuales, ¿la prima que hay que considerar es la prima pura o prima de tarifa? No, la prima pura. Por eso hago tanto hincapié en que ahí está actuando como capital asegurado. Hay gente que cuando hace las marchas, o sea, la marcha progresiva lo que te va a mostrar es lo que recibe el nombre de suficiencia de las primas. Que con la prima que vos estás cobrando podés cumplir los objetivos que vos prometiste al momento de contratación. Es decir, cumplir con todos tus compromisos. Hay gente que lo hace esto con las primas de tarifa, cobrando primas de tarifa. Pero ojo que si lo haces cobrando la prima de tarifa, no, las deducciones no son las que viste hasta ahora cuando desarrollamos las marchas progresivas. ¿Qué otra deducción te parece que debería haber para que puedas cerrar Los y quedarse gastos, claro. en cero? Los gastos. Los gastos, o sea, tenés que tener en cuenta anualmente cuál es el porcentaje de gastos que vos tenés o el importe de gasto que tenés que aplicar. O sea, no te doy un no rotundo. Es más cómodo, es más sencillo hacerlo de esta manera porque vos lo que vas a la larga tocar enseguida es, bueno, ¿está funcionando bien la tasa de interés que estoy empleando? ¿Es correcta la tabla de mortalidad con la cual estoy trabajando? Y eso se ve cuando vos estás haciendo la marcha progresiva en función de primas puras. Clarísimo. O sea, en el otro caso se puede mezclar lo puro con los gastos, o sea, no podés diferenciar cuando tenés en el contexto total. Perfecto. Y le hago otra consulta. Imagínese una cobertura que incluye pagos que son exclusivamente financieros, o sea, son ciertos. Yo sí tengo que calcular un saldo individual para un determinado T. Esos saldos financieros, una vez que los actualizo financieramente, ¿los tengo que capitalizar actuarialmente o financieramente? Lo que te sugiero que hagas, yo entiendo que sí, pero hacelo para convencerte vos mismo, es partir del colectivo y recordar que los saldos siempre se reparten entre aquellos que están vivos. Y de ahí automáticamente te va a surgir el tipo de capitalización que vas a tener que hacer. No, perfecto. No, me había entrado la duda por el tema, claro, sí, actuarial. Más allá de que sea puramente financiero, está el reparto está sí o sí. El reparto está. O sea, en donde podrías decir que no hay reparto, que cuando vos hablás de las primas fraccionarias que se pagan sin efecto liberatorio. Claro. Que ahí vas,
o sea, las pagan durante todo el año, aunque esté fraccionado, todos los meses van a pagar siempre los LX más 1, no va a pagar como las fraccionarias con efecto liberatorio, que lo va a pagar la LX primero, la LX más 1 sobre K después, LX más 2 sobre K. ¿Sí? ¿Con qué tema? Y lo van a hacer con ellos, con la práctica. Si no, yo voy a aparecer en algún momento, en alguna clase antes del examen, o sea, yo soy de estar presente, como se habrán dado cuenta, no es que me esconda. Y ahí me preguntan dudas. ¿Mm? Yo les puedo hacer, perdón que estoy molesto, unas preguntas más. Sí. Esto sí, son cositas simples igual. Lo que comentó recién esto de valores relativos, que también ya habíamos visto antes, siempre se hace respecto a la prima de tarifa del plan principal. Del plan principal, sí. ¿Cuánto representa? O sea, porque la idea es que vos estás vendiendo el producto y cuando vos vendés el producto le decís, su prima de tarifa es de tanto. Con un 10% más de ese valor, usted se lleva aparte la devolución de la prima de tarifa nada más. Pero con un 15% más se lleva la devolución de todo. Claro, está, perfecto. La otra pregunta es, vio como cuando veíamos todo en términos anuales, los saldos los calculábamos hacia el fin del año. Cuando estamos en fraccionarios, ¿el saldo se calcula hasta el segundo antes de pagar la próxima prima fraccionaria? Al fin, exacto. O sea, el criterio es el mismo. Si Ok. a eso apunta tu pregunta. Sí, eso, exactamente. El criterio es el mismo. Y lo último, ¿vio la fórmula de aplicando el supuesto DUE de la A de vida? La W sub K me refiero. Oh, mira si me la voy a acordar de memoria. No, porque esto era una pregunta porque en la clase de Medina vimos una fórmula y que está en una parte era multiplicando y en otra era una diferencia. No sé si hay alguna pero bibliografía. búscalo, Eso. en la web Ok. está el apunte, la publicación de Melinsky, donde vas a tener esa respuesta. Listo, perfecto, eso, una bibliografía. No, búscalo ahí, que ahí lo tenés. Si igual te quedan dudas, obviamente pregúntalo y yo me voy a fijar a mis libros o apuntes que por ahí tienen que estar, pero en lo de No, ahí Melinsky lo debe tenés que estar encontrar. el original, está perfecto. El original, Eduardo es el autor, así que debería estar. Bárbaro, muchas gracias por el tiempo, No, por la clase. por favor. ¿Puedo hacer una consulta, Alejandra? Sí. Que me salió a raíz de lo que dijo el compañero. Si yo tengo, por ejemplo, en algún lugar de la cobertura un término fijo o algo que sea cierto, en los gastos, si por ejemplo es por siniestros, Tenés que abrirlo en muerte y en vida. Claro, o sea, como P y Q, ¿no? Lo tendría que pensar así. Exactamente, tenés que tratarlo como un capital diferido de vida por un lado, más la devolución al final del plazo, la B a la N por QX0N. Perfecto, genial. Gracias. Eso en todo. Todo aquello que sea cierto siempre tiene que dividirse en cuanto a gastos, en muerte y vida. Buenísimo. ¿Qué otra pregunta? Alejandra, te hago una pregunta. ¿Puede ser que van a haber unas clases de repaso presenciales? Para ustedes no. Ah, del centro de estudiantes, me pareció ver eso. No, es para libres o remanentes, no es la condición de ustedes. Ah, listo. Muchas gracias. Sí, va a haber. Sí. Ah, porque nos había llegado un mail a los que estábamos inscriptos, por si nos queríamos anotar. Creo que por eso también nos surgió la duda. Lo que pasa es que yo no, o sea, independientemente, yo no sé qué aula nos van a dar,
yo no sé cómo será, pero yo creo que todavía no están dadas las condiciones como para tener los aforos, o sea, no cumplir o no vamos a poder llenar el aula. Y imagínense, si vienen ustedes, más los libres, más los remanentes, no vamos a poder hacerla. No, sí, obvio, pero como no estaba aclarado eso de los libres, pensamos que era No, para no, no, no. A todos. mí cuando me dijeron es para libres y remanentes. Ah, No perfecto. Sí, sí, para sí. examen. O sea, para ustedes tendremos las clases así, nosotros, y fíjense que hoy estamos terminando con los temas, práctico todavía no lo han terminado, pero van a contar con repaso de acá a la clase, al día del examen. O sea, tienen posibilidades de preguntar. Alejandra, una consulta con respecto a esto. Los que nos anotamos, por el tema de